Muy bien, muchachos, vamos a continuar entonces con la revisión de este tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Voy a compartir nuevamente la pantalla para seguir viendo la característica de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un segundo, porque está lenta mi presentación. Igual no quiere responder. Ahí está. Estábamos en esto, muchachos, en un momento en el que veíamos que la característica de este movimiento es que hay un cambio de velocidad. De hecho, en este caso se ve un incremento de velocidad de manera regular. Cada vez que pasa un cierto tiempo, la velocidad se va incrementando de forma regular. Esto es una característica de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay igual cambio de velocidad conforme transcurre el tiempo. Podríamos decir que pues la velocidad cambia de manera uniforme. Vamos a graficar, igual que en el caso anterior, vamos a graficar ahora estos puntos que nos dan, pero ahora vamos a tener aquí velocidad, unidades de metros por segundo, en el eje Y, en el eje X vamos a tener como siempre el tiempo. Vamos a tener el tiempo en segundos. Vamos a graficar todos estos puntos, muchachos. Vamos a suponer que aquí van 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y aquí las velocidades empezamos en 2, 4, todos son metros por segundo, 6, 8 y 10. Y ahí seguirían en adelante los que sigan, pero nos interesan estos primeros 5 puntos. Si graficamos cada uno de estos puntos, muchachos, vamos a encontrar la convergencia de estos dos valores aquí. El segundo de 4 para 2 segundos convergen en 4 metros por segundo. Para 6 metros por segundo en 3 segundos. Y así sucesivamente. Para 8 corresponde a 4 segundos. Para 10 corresponde a 5 segundos. Una vez que encontramos esa convergencia de los dos valores, podemos encontrar, podemos trazar puntos aquí que corresponden a cada una de estas, esta combinación de tiempo y velocidad. Y si uniéramos todos estos puntos, muchachos, ¿qué obtendríamos? La aceleración. Aceleración, sí, pero ¿qué gráfica sería? Gráficamente, ¿qué formamos con todos esos puntos? ¿Una recta? Una recta, muy bien. Efectivamente, esa recta es la aceleración. Esta línea, esta recta que se forma con estos puntos es efectivamente la recta que me representa la aceleración de este movimiento. Y vamos a determinar, igual que lo hicimos en el caso anterior, muchachos, vamos a recordar cómo calculamos la pendiente de una recta, muchachos, una recta de la que conocemos dos puntos. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula para calcular la pendiente de una recta? X2 menos X1 La parte, ¿dónde va la otra? sobre Y. Ah, es al revés, así como nos decía. A ver, Raúl, adelante. Es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1.
Ya había la idea, nada más que es al revés, este será. Efectivamente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. La diferencia de las ordenadas, la diferencia de las abscisas, eso está todavía más loco. Mejor y2 menos y1 entre x2 menos x1 es más fácil de recordar, porque a veces no sabemos qué es la ordenada y qué es la abscisa. Entonces, bueno, vamos a calcular, muchachos, la pendiente para 3 pares de puntos aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa con esas pendientes. Por ejemplo, vamos a calcular la pendiente para el punto 1 y el punto 3. Entre el punto 1 y el punto 3, muchachos, la pendiente, ¿cuál será? Si la calculamos aquí, M1, por ejemplo, la pendiente 1 entre el punto 1 y el 3. ¿Cuánto vale Y2 para el punto 3? 6. 6. Son metros por segundo. ¿Y cuánto vale Y1 para el punto 1? 2 metros Dos. por segundo. Por segundo. ¿Cuánto vale X2 para el punto 3? 3. 3. 3. Y para el punto 1, pues vale un segundo. Sí. Un segundo. Si hacemos esta operación, 6 menos 2 me da 4 metros por segundo. Entre 2 segundos. Entre 2 me va a dar 2. ¿Qué unidades, muchachos? Metros. Metros. Tiene bien. Metros por 1. Metros. Segundos por segundos. Segundos cuadrados. Pero este es el sándwich. Metros por 1, metros. Segundos por segundo, segundos cuadrados. ¿Qué unidades son? ¿De qué cantidad física son las unidades metros por segundo cuadrado? ¿Alguien se acuerda? Maestro, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se trabó un poco. ¿A qué unidades, a qué cantidad física corresponden estas unidades de metros por segundo cuadrado? ¿Es a las de la gravedad? Ajá, pero la gravedad, ¿qué es? Una aceleración. Aceleración, efectivamente. Entonces, esta también es una aceleración. La pendiente de esta recta en sí nos representa la aceleración. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo para que vamos a calcular una segunda pendiente, muchachos. Una pendiente 2. Esta recta vamos a utilizar, por ejemplo, el punto 2. El punto 2 y el punto 4. El punto 2 y el punto 4, muchachos. Y2 para el punto 4, ¿cuánto vale? 8. 8 metros por segundo. Por segundo. ¿Okay? Y1 para el punto 2. 2, ¿no? 4. 4 metros por segundo. ¿Es el mismo? Está bien. Y X2 para el punto 4. 4 Cuatro. segundos. Segundos. No entiendo eso. Menos X2, X1, perdón, para el punto 2, 2 segundos, ¿no? Si hacemos esto, otra vez tengo 4 metros por segundo. Voy a poner una cantidad diferente, pero la primera es la misma. De todas maneras, me da entre 2 segundos. Y obtengo otra vez 2 metros por segundo cuadrado. Vamos a hacer una última. Ahora, desde el punto 1, muchachos, hasta el punto 5. Esta está resaltada en rojo. Vamos a calcular la pendiente 3. ¿Cuánto vale Y2 para el punto 3? Para el punto de 5 segundos. 10 metros por segundo. metros. Segundo. ¿Cuánto vale X1? Para el punto 1. 2 metros por segundo. Segundo. ¿Cuánto vale X2? 5 segundos. X1. Un segundo, ¿no? Sí, un segundo. Segundo. 10 menos 2 me da 8 metros por segundo. Y 4. 4 segundos. Segundos. Y esto me da, otra vez 8 entre 4, 2. 2 metros 2 metros por segundo. 2 metros por segundo al cuadrado. Ok. ¿Qué nos dicen, muchachos, estos tres resultados? ¿Qué podemos observar en ellos? ¿Qué podemos
concluir de estos tres resultados? Hay una aceleración constante. Una aceleración constante, perfecto. Esa es precisamente la conclusión a la que nos lleva esto, que hay una aceleración constante. La aceleración que sea representada por esta línea es igual a una constante. ¿Y qué significa una aceleración constante? Pues que la velocidad va a estar cambiando de manera regular, va a estar aumentando o disminuyendo en su caso, pero va a ser una velocidad variable, pero que va a variar en la misma proporción 3, a medida que... 2, Entonces, en este caso, la aceleración de 2 metros por segundo me indica que la velocidad cambia 2 metros por segundo cada segundo. Y bueno, aquí lo podemos ver. De aquí a acá, 2 metros, de 2 metros en un segundo. Y de aquí a acá cambió otros 2 metros por segundo en un segundo. Y de aquí a acá, 2 metros por segundo en otro segundo. Y así sucesivamente. Siempre cambió 2 metros por segundo cada vez que pasó un segundo. Entonces, esa es la característica de este movimiento uniformemente variado. La velocidad es variable, pero su variación es, digamos, regular y de acuerdo con el valor de la aceleración. Y la aceleración es una constante, la aceleración siempre va a ser la misma en todo el movimiento, y la velocidad va a estar variando de acuerdo con esta aceleración. Va a estar aumentando o disminuyendo, dependiendo del valor que tenga esa aceleración. Entonces, esta es la característica, muchachos, de este que llamamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahorita vamos a ver algunas características adicionales, pero básicamente a esto se refiere. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, un movimiento que tiene aceleración constante y velocidad variable, pero que varía de manera regular cada intervalo. ¿Vale? Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? No, profe. No, No, maestro. Entonces vamos a la siguiente. Aquí ya esta lámina ya nos da un poquito más de información acerca de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón. Dice, para empezar lo vamos a identificar con sus siglas, con su acrónimo, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y este movimiento rectilíneo uniformemente variado existe cuando una partícula, recuerden que en física le llamamos partícula a todo cuerpo, independientemente de su forma o tamaño, lo podemos nombrar y representar como una partícula, como si fuera solamente un punto del espacio. Cuando este varía su velocidad en dirección, magnitud, sentido, y presenta una aceleración que permanece constante, entonces está realizando un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por acá arriba, del lado derecho, está precisamente la aceleración. La definición de la aceleración me dice que es el cambio de velocidad en unidad de tiempo, y está definida como la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Eso es lo mismo que está aquí abajo encerrado. La aceleración es un vector que se define, que se calcula como la variación de la velocidad, que también son vectores, la velocidad son vectores, entre el escalar del tiempo. Acá del lado izquierdo, esta aceleración está definida como una cantidad vectorial, que resulta de dividir el vector velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector que tiene magnitud y sentido, entre el escalar del tiempo. Entonces, la definición de la aceleración es la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Aquí está ya desglosada en esta ecuación, esta aceleración. Cuando yo necesito calcular la variación de cualquier cosa, lo que tengo que hacer es restar dos valores, un valor final, a un valor final restarle un valor inicial. Entonces calculo la variación, en este caso de la velocidad. Y en la parte de abajo, si quiero calcular la variación del tiempo, pues tengo que restar un tiempo final menos un tiempo inicial. De esta manera puedo determinar la aceleración. Y bueno, otra característica de esta aceleración es que puede ser positiva. La aceleración es positiva cuando la
velocidad aumenta cuando la velocidad se hace más grande. Y la aceleración también puede ser negativa. Esta aceleración negativa corresponde a cuando la velocidad disminuye. La velocidad se hace más pequeña cada vez. Entonces tenemos una aceleración negativa. Entonces, aquí hay puntos importantes que debemos recordar. ¿Cómo determinamos una aceleración? Pues sacando la variación de las velocidades, dividiéndolas entre la variación del tiempo. Y si esta aceleración nos da un signo positivo, pues quiere decir que la velocidad va a estar aumentando. O al revés, si la velocidad está aumentando, podemos considerar que vamos a tener una aceleración positiva. Y por el contrario, si obtenemos una aceleración negativa, quiere decir que va la velocidad disminuyendo. Podemos ver también al revés, si la velocidad disminuye, es de esperarse que encontremos una aceleración negativa. Pero entonces, y precisamente puede ser positiva o negativa porque es un vector. Recuerden que pues, cuando damos dirección positiva o negativa, quiere decir que pues estamos haciendo referencia a un sistema de referencia que es lo que necesita un vector para tener una dirección. Bien, vamos a ver en este caso, muchachos, tengo aquí un policía de tránsito que tiene su cámara para tomar una fotomulta en una vía primaria, y resulta que este vehículo que se desplaza hacia una vía primaria en la Ciudad de México está moviéndose a una velocidad de 72 kilómetros por hora, muchachos. ¿Alguno de ustedes ha oído en la Ciudad de México cuál es la velocidad límite permitida en las vías primarias? ¿Alguien tiene una idea cuánto es la velocidad máxima permitida? 80. En una vía rápida, efectivamente son 80, pero en una vía primaria es un poquito menor. ¿Alguien la ha escuchado por ahí? 50. ¿No? La velocidad máxima es efectivamente 50 kilómetros por hora en una vía primaria. En una vía rápida sí es de 80, pero en una vía primaria es de 50 kilómetros por hora. Entonces, tanto en las vías primarias como en las rápidas, se puso de moda poner las fotomultas. Y bueno, en donde no están fijas, hay un oficial así como este, cazando a los que van a velocidades superiores y sacándoles la foto para aplicarles una fotomulta. Ahora le llaman fotocívicas. Pero bueno, vamos a poner que es el caso que este vehículo va en una vía primaria donde la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Y cuando él se da cuenta que está este oficial con su cámara, pues él empieza a desacelerar, empieza a frenar, de tal manera que cuando pasa por aquí, cuando pasa frente a la cámara, ahora lleva una velocidad de 45 metros por segundo, pero 45 kilómetros por hora. Tiene que ser por debajo de la velocidad límite, porque si no, pues sacan la foto y lo multan. Entonces, muchachos, la pregunta aquí es, ¿cuál será la aceleración de este vehículo para que pase de esta velocidad a esta velocidad? Al final, vamos a suponer que él se da cuenta y logra bajar su velocidad en un tiempo de 5 segundos, por ejemplo. Aplica los frenos, hace lo que tenga que hacer, responde rápidamente y logra bajar su velocidad de 72 kilómetros a 45 kilómetros por hora. ¿Cuál sería la aceleración que obtiene su vehículo en esas condiciones? Vamos a recordar, muchachos, y como lo vemos aquí en la lámina, ¿cuál es la definición de la aceleración? Me dice que es la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Si recuerdo, la variación de la velocidad me implica que tengo que restar a una velocidad final, tengo que restar una velocidad inicial. Y a un tiempo final, así, voy a restar un tiempo inicial. Ahora, vamos a identificar con estas siglas lo que tenemos aquí arriba. ¿Cuál sería mi velocidad final en este movimiento que pusimos aquí arriba? 45 kilómetros por hora. 45 kilómetros por hora, esa sería mi velocidad final. ¿Cuál sería mi velocidad inicial?
72 72 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Ok, mi tiempo final estaría aquí cuando alcanza la velocidad final. Y ahí habrían pasado 5 segundos. Hasta aquí serían los 5 segundos. Pero aquí cuando inicio, bueno, aquí es la referencia. Aquí tendría mi tiempo inicial. Y como aquí estoy empezando a analizar el movimiento, aquí sería mi primer instante. Ahí considero un tiempo inicial de 0, ¿no? Porque ahí estoy empezando a analizar. Bueno, con estos datos, muchachos, yo podría sacar, bueno, todavía no podría sacar porque si se dan cuenta tengo el tiempo en segundos. Tengo las velocidades en kilómetros por hora. ¿Qué tendría que hacer primero para poder aplicar esto y encontrar una aceleración? Hacer conversiones. Hacer conversiones, efectivamente. Entonces necesito primero convertir estas velocidades de 72 kilómetros por hora a metros por segundo y de 45 kilómetros por hora también a metros por segundo. ¿Qué hacemos para eso, muchachos? Recuérdenme. De 10 kilómetros por hora, primero los kilómetros a metros. 1000 metros 1001. arriba y abajo 1 kilómetro. Y abajo 1 kilómetro. ¿Okay? Esto es un 0, no es que me quede medio feo. Y para pasar de horas a segundos, necesito segundos aquí abajo. Abajo 3600 segundos Y arriba 1. y arriba 1 hora. 600 entre... ¿okay? Si hacemos esta operación, muchachos, 72 por 1000 me da 72,000. Desde luego por 1 pues también me da lo mismo, 72,000. Si veo aquí kilómetros se eliminan, me quedan metros. Horas también se eliminan. Quedan metros entre 1 por 3600, pues 3600 segundos. ¿Cuánto me da eso? 20. 20, sí, 20. 20 metros por segundo. Okay. Y aquí, pues hacemos lo mismo, ¿no? Es básicamente la misma conversión. 1000 metros. 1 kilómetro. Y 1 hora, 3600 segundos. Operación 45 por 1000 me da 45,000 metros. Estos kilómetros ya se eliminaron. Estas horas también. Entre 3600 segundos. ¿Cuánto me da eso, muchachos? ¿12.5? Sí, 12.5. 12.5 metros por segundo. Sobre. Por segundo. Ok. Ya está, entonces con eso ya podemos calcular ahora sí nuestro tiempo, nuestra aceleración, perdón. Vamos a restar nuestra velocidad final que fue de 12.5 metros por segundo, o sea 45 kilómetros por hora. Menos nuestra velocidad inicial que era de 72 kilómetros por hora, que era 20 metros por segundo. Y dividido entre la diferencia de tiempos. El tiempo final, 5 segundos, menos el tiempo inicial, 0 segundos, porque fue la referencia. Hacemos esta operación. 12.5 menos 20 me va a dar, ¿cuánto? Menos Menos 7.5. 7.5 metros por segundo. Metros por segundo. Entre 5 menos 0, 5 segundos. ¿Cuánto me da eso entonces? Es igual a... Menos Menos 1.5 1.5 menos 1.5 metros metros por por segundo segundo cuadrado. metros por segundo cuadrado. Muy bien. ¿Cómo podemos interpretar eso? Menos 1.5 metros por segundo cuadrado. ¿Alguien tiene una idea? Que su aceleración bajó. Que Su está velocidad. desacelerando. Está desacelerando, sí. Y el negativo quiere decir que la aceleración es negativa. Eso quiere decir que la velocidad está disminuyendo, ¿no?
Entonces, pues, vamos a tratar de representar eso aquí. En 5 segundos, a ver si, bueno, siempre falla la escala, pero vamos a suponer que son adecuados, muchachos. Vamos a suponer que son, están a la misma distancia. Entonces, este vehículo, cuando empezó a darse cuenta que estaba ahí el oficial, se venía desplazando a 20 metros por segundo. Y entonces aplica los frenos y empieza a acelerar, a desacelerar, pues, 1.5 metros cada segundo. Entonces, cuando pasa un segundo, muchachos, aquí es un segundo. 2, 3, 4, 5 segundos. Cuando pasa un segundo, ¿cuál sería su velocidad ahora? Se está desacelerando 1.5 metros por segundo cada segundo. ¿Cuál sería su velocidad aquí en el primer segundo? ¿Alguna idea? Menos 1.5. O sea, 20 menos 1.5, ¿cuánto sería? 18.5. 18.5. Después de que pasa un segundo, tendría una velocidad de 18.5 metros por segundo. Todos son metros por segundo. Y pasando otro segundo, reduciría su velocidad otra vez 17. 17. hasta 17 metros por segundo. Muy bien. Y otro segundo más, 15.5. 15.5, sí. 5. Muy bien. Un segundo más, ¿cuánto tendría? 14. 14. 14. Y un segundo más, 12.5. 12.5. o 5. Entonces ahí vemos que efectivamente, como dice la aceleración que reduce 1.5 metros por segundo cada segundo, pues aquí podemos ver segundo a segundo cómo cambió su velocidad para que al final, después de que pasaron 5 segundos, pues tenga una velocidad final de 45 kilómetros por hora, es decir, de 12.5 metros por segundo. Y bueno, pues ese es el comportamiento, muchachos, de esta aceleración, cómo influye la velocidad en este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver algunas características adicionales, complementarias. Esta es la primera ecuación interesante, importante del movimiento rectilíneo uniforme, pero vamos a ver qué hay más. Antes de pasar a lo que sigue, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto? ¿No? No, profe. Creo que no, No, profe. maestro. Bien, gracias. Vamos entonces a ver esta última lámina del día de hoy, que me dice que precisamente el movimiento rectilíneo uniforme, en este movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento, y vamos a recordar que ya lo habíamos visto antes, el desplazamiento en este caso lo vamos a representar con una letra S, por las siglas en inglés, y en este momento el desplazamiento es en línea recta, y la característica es con incrementos de velocidad iguales, o pueden ser decrementos si es que la selección es negativa, incrementos de velocidad iguales en incrementos de tiempo, iguales incrementos de tiempo. Es decir, cada vez que pasa un mismo lapso de tiempo, la velocidad se aumenta o disminuye en la misma cantidad. Es decir, eso no implica que haya una aceleración constante, ya sea positiva o negativa, pero hay una aceleración constante. Esa es la característica principal de este movimiento. Aceleración constante. Y eso implica una velocidad que se incrementa o que disminuye en cantidad igual, en cantidad igual conforme transcurre la misma cantidad de tiempo. Entonces, bueno, habría que, de aquella ecuación que vimos hace rato de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, calculábamos la aceleración. Aquí ya está, de alguna manera, la ecuación que vamos a utilizar de manera regular para calcular la aceleración, tomando en cuenta que siempre el tiempo inicial pues va a ser el instante cero. Entonces, esta ecuación se reduce un poquito de esta manera. El tiempo finalmente será el tiempo transcurrido que analizamos el movimiento, y es la diferencia de las velocidades, la final menos la inicial, que esa es la variación de la velocidad entre el tiempo que dura el movimiento. Las unidades son metros por segundo cuadrado, como ya lo vimos, y aquí está su ecuación dimensional. Muchachos, si se acuerdan de la primera parte del curso, esta ecuación dimensional ya la obtuvimos
Y así están combinadas las dimensiones de las unidades fundamentales de esta ecuación. Bueno, también hace un ratito, muchachos, calculamos la velocidad media. Si se acuerdan del último ejercicio el movimiento rectilíneo uniforme, calculamos un promedio de velocidad, sumando las velocidades y dividiendo entre 2. Entonces, de esa manera podemos calcular una velocidad media. Si de esta ecuación, muchachos, bueno, si sabemos también que esta velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo, como también lo vimos en esa ecuación, entonces de aquí podemos sacar que el desplazamiento es la velocidad media por el tiempo. Si sustituimos este resultado de la velocidad media en esta ecuación, pues obtenemos esta primera ecuación que nos permite calcular el desplazamiento en función de las velocidades y del tiempo. Es una primera ecuación para calcular el desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Después, si seguimos haciendo álgebra y de la primera ecuación despejamos el tiempo, entonces vemos que es la diferencia de las velocidades entre la aceleración. Si sustituimos ahora ese resultado en esta segunda ecuación y hacemos toda el álgebra necesaria, que no tiene sentido que lo hagamos aquí porque nada más nos vamos a revolver, llegamos a esta ecuación que me dice que pues yo puedo determinar el desplazamiento si conozco las velocidades iniciales y finales, elevo al cuadrado la final y le resto la inicial al cuadrado y lo divido entre el doble de la aceleración. De esta manera también puedo calcular un desplazamiento en este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y finalmente, bueno, si hacemos otro movimiento ahí con el álgebra, en la primera ecuación de la aceleración despejamos la velocidad final, obtenemos que esta velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí me faltó una letra, creo que ya no se alcanzó a ver. Aquí es aceleración por tiempo. Y si hacemos, si sustituimos ese resultado en la ecuación 2 y hacemos toda la álgebra necesaria, llegamos a esta última ecuación en la que me dice que puedo calcular el desplazamiento en este movimiento rectilíneo uniformemente variado si hago todo esto. Es decir, si multiplico la velocidad que inicialmente tenía el cuerpo por el tiempo que dura el movimiento, y a eso le sumo la mitad de la aceleración multiplicado por el cuadrado del tiempo, por el cuadrado del tiempo que duró este movimiento. Entonces, tenemos, muchachos, una fórmula para calcular la aceleración y 3 fórmulas para calcular el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniforme. Esas son las 4 ecuaciones que gobiernan y que nos sirven para calcular cualquier cosa en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que les preguntaría, muchachos, que les pediría que observen las 3 ecuaciones de la izquierda para calcular el desplazamiento, en específico las ecuaciones 2, 3 y 4. Las 3 nos sirven para calcular desplazamiento. ¿Por qué necesitamos 3? ¿En qué se diferencian estas 3 ecuaciones? Si alguien lo puede observar, les pido que lo vean y me piensen un poquito y me digan ¿de qué me sirve tener 3 ecuaciones? ¿O por qué hay 3 ecuaciones? ¿Qué característica observan en estas 3 ecuaciones? Porque en una, bueno, por ejemplo, en la 2 está el tiempo para que como que ya lo conocemos, pero en la 3 no está el tiempo. Ajá, muy bien. Por ejemplo, la 3 con respecto a la 4 o la 3 con respecto a la 2. En la 3, la diferencia con respecto a la 2 es que no toma en cuenta la velocidad final, solo la inicial. Y ya toma en cuenta la aceleración. Okay. La 3 tiene aceleración. La segunda no tiene aceleración. Por ejemplo, podríamos identificar así. Y en la última, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Ah, me decías que la última, perdón, sí, la 3. Es que la última es la 4. En la 4 no tenemos velocidad final. Si se dan cuenta, tenemos velocidad inicial, tiempo, aceleración, pero no tenemos velocidad final. En la 3 tenemos velocidad final, velocidad inicial, aceleración. ¿Aquí qué nos falta? En la 3. Ahí nos falta el tiempo. Ajá, el tiempo.
Y en la 2 tenemos final, inicial y tiempo. ¿Aquí qué nos falta? La aceleración. Aceleración. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, pues es como podemos utilizar una u otra, pero las tres, de hecho, nos deben dar el mismo desplazamiento. Entonces, bueno, este es, pues, finalmente, digamos, es como un menú, como que yo puedo escoger lo que más me guste o dependiendo de lo que tenga, pues voy a poder utilizar una o la otra ecuación para poder, pues, calcular lo que me pidan, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo a hacer el ejercicio, lo hacemos en la siguiente sesión, el día de... todavía tenemos clase mañana, ¿verdad? Sí, profesor, a las 7. Y mañana. Mañana continuamos con esto, muchachos. Regálenme su participación en el chat, por favor, muchachos. Nombre y apellido en el chat para registrar su participación del día de hoy. Y el día de mañana continuamos con realizando este movimiento y hacemos unos ejercicios adicionales. Muchachos, nos queda un minuto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profesor. No, No, maestro. maestro. Mañana entonces ejemplificamos esto y hacemos unos ejercicios adicionales para que tengamos los elementos para atacar este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok, profesor. Muchachos, si no hay dudas, preguntas o comentarios, pues así la dejamos hasta hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente tarde, cuídense mucho. Nos vemos, profe. Igualmente. Nos vemos, Profe. hasta luego. Profe, se cuida. Buena tarde igualmente, hasta luego. Feliz Navidad. Nos vemos antes de Navidad. Finalizo para todos, gracias.